Creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sentido como si la vida nos aplastara, ¿verdad? Como si estuviésemos siendo molidos, exprimidos hasta nuestra última gota de valor, de fe, de sudor, de lágrimas. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a experimentar eventos que nos van a hacer caer de rodillas, experimentar situaciones en nuestra vida que pondrá esa vida patas arriba. Ahora, si usted no ha experimentado eso en su vida, tranquilo que ya casi le va a tocar, la vida se va a encargar de hacerlo. ¿Saben una cosa? Jesús también tuvo un tiempo así. Desde el principio Jesús sabía que su vida se dirigía hacia una cruz. Y aquí encontramos hoy a Jesús a unas pocas horas de eso, en un lugar llamado el huerto de Getsemaní. Cuando Jesús sabe que la crucifixión es inminente, entonces una densa oscuridad cae sobre la vida de Jesús. Una densa oscuridad que no está por fuera, sino en su mente, en su corazón. ¿Usted alguna vez ha sentido así? Que hay una densa oscuridad, hay algo que usted no lo deja vivir, ni respirar, ni ver, y que no está afuera, sino que está dentro de su corazón. Entonces, en una circunstancia como esa, ¿qué hace usted? Yo les voy a contar en esta mañana qué hizo Jesús cuando estuvo en esa situación. Esta serie de enseñanzas que venimos desarrollando se llama Orar como Jesús, porque en nuestro tema del año, Guiados por el Espíritu, una de las cosas que hemos comprendido es que el Espíritu nos guía a orar como Jesús. Y en especial en esta mañana queremos aprender cómo orar cuando tenemos que enfrentar tal vez la peor crisis de nuestra vida. En el Evangelio de Lucas capítulo 22, versículos 39 al 46, Lucas 22, 39 al 46, la escritura dice así: Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a sus discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Amén. Amén. ¿Saben cuál es el nombre de la iglesia en la cual ustedes se encuentran en esta mañana? ¿Esta es la iglesia bautista qué? Getsemaní. Y muchos de ustedes no saben qué significa la palabra Getsemaní. Saben que Getsemaní fue ese lugar donde Jesús fue a orar. Y hablamos del jardín de Getsemaní, del huerto de Getsemaní, y de pronto en nuestras mentes el huerto de Getsemaní suena como a un jardín, así como aquí en el Parque de la Vida, con prados bien cuidados, árboles bonitos, flores, y pensamos que eso era el lugar donde Jesús iba a orar. Pero resulta que el huerto de Getsemaní era más parecido como a un cultivo de nuestros cafés, un cafetal. Había no sembrado café, sino sembrado ¿qué? Olivos, árboles de olivo. O sea, era un lugar de cultivo, no era un jardín de rosas, era un lugar de cultivo. Y la palabra Getsemaní tiene un significado que los que hemos vivido experiencias difíciles en nuestra vida sabremos entender y valorar. La palabra Getsemaní significa literalmente en hebreo prensa de olivo.
Y es más o menos como estas imágenes así. Ustedes ven ese burrito y esa piedra grande que él está moviendo y girando. Lo que se hace en el proceso de extraer el aceite de la oliva es primero es moler la aceituna, la oliva, molerla. Y eso es lo que está haciendo con esa roca grande, y hay rocas más grandes, la muelen. Luego toman esa oliva, ese oliva aceituna molida, y lo colocan en canastas, como la que sigue, unas canastas tejidas. Ahí acumulan eso que está todo molido de la oliva, y luego lo colocan en una prensa que bajan con una fuerza grandísima. Esto es el método antiguo, y exprimen hasta lo que más se pueda esas olivas molidas. La palabra Getsemaní significa eso, una prensa de olivo, donde a nosotros, los que participamos de el camino del Señor, sabemos que lo que estaba pasando en Jesús en ese momento es que su vida estaba siendo ¿qué? Prensada, exprimida, como cuando nosotros pasamos tiempos de angustia. Jesús en ese momento se sentía como cargando esa pesada roca que lo estaba moliendo. Y en ese momento Jesús se vuelve al Padre, porque eso es lo que hacemos la gran mayoría de los seres humanos, incluso personas que no son creyentes, incluso personas que no son gente religiosa, de iglesia, cuando pasan por un momento difícil, cuando la vida los golpea, generalmente la oración más hecha, la oración más elevada y más sencilla de hacer, ¿cuál es? Dios, ayúdame. 2 palabras, solo 2 palabras. Dios, ayúdame. Usted lo ha dicho, ¿verdad? Dios, ayúdame. Yo lo he escuchado decir aún a ateos. Yo les he contado que tengo una tía, creo que es la única tía por parte de mi mamá que queda viva. Y ella estaba casada con un profesor de ciencias sociales. Y él era ateo. Él le citaba a Marx, a Engels, a Lenin, y entonces era ateo. Y a mí me llamó la atención mucho cuando hubo un temblor hace muchos años, estaba yo pequeño, bueno, no tan pequeño, era adolescente, y ver a él se llama Ramiro, que ese temblor era tan fuerte en Pereira, y verlo a él, un ateo, de rodillas en la mitad de la calle con las manos en alto, diciendo, Dios, ayúdanos. Un buen ateo. Ahora, no hay nada de malo en ese grito de ayuda, pero Jesús nos enseña algo mucho mejor, una oración mejor para hacer. Creo que Jesús, en esta experiencia en el huerto de Getsemaní, hizo 4 cosas, 4 acciones que nos ayudan a nosotros a comprender cómo orar cuando nuestras vidas están profundamente atribuladas, cuando sentimos que nuestra vida está siendo aplastada, exprimida. Lo primero que hizo Jesús fue lo siguiente: Jesús siguió orando. Jesús siguió orando. Incluso en medio de esa crisis, Jesús mantuvo su práctica de oración. Algunos cristianos modelo siglo XXI, cristianos del siglo XXI dicen, yo para qué oro, eso no sirve de nada. En medio de una crisis, abandonan la oración. Jesús lo primero que nos dice es, sigan orando. Miren lo que dice Lucas 22:39. Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Como de costumbre, ¿qué hacía Jesús cuando iba al huerto de los olivos, al monte Getsemaní? A orar. Mientras estuvo en Jerusalén, era su costumbre ir a orar. Mientras se acercaba a su tiempo de la crucifixión, cuando sabía que lo iban a traicionar, Jesús siguió orando.
Y quiero que recuerden esta frase. Si no recuerdan mucho más de lo que voy a decir hoy, recuerden eso. Necesita tener una vida de oración madura antes de necesitar una vida de oración madura. O sea, usted necesita orar antes de necesitar orar. Porque se nos ha vuelto costumbre que solamente oramos cuando ¿qué? Cuando llegan los problemas, cuando necesitamos orar, ahí sí buscamos la oración. El ejemplo de Jesús es que Él enfrentó la crisis más grande de su vida en oración porque Él tenía la costumbre de ¿qué? De orar. Tan simple como suena, es crucial en tiempos de crisis haber tenido un tiempo de oración disciplinada, de haber estado orando antes. Una vida de oración que es tan consistente, tan firme en nuestra vida. Cuando lleguen los momentos difíciles a nuestra vida, podremos salir adelante, vencer esos momentos de dificultad, porque ya hemos estado preparándonos en oración. Fue ese tiempo de oración el que preparó a Jesús para lo que estaba por venir. Quiero que note y piense por un momento lo siguiente. ¿Cuándo sudó Jesús verdaderas gotas de sangre? ¿Cuándo? ¿Cuando fue traicionado por Judas? ¿Cuando fue arrestado? ¿Cuando estuvo frente a Poncio Pilato? ¿Cuando fue azotado? ¿Cuando fue clavado en una cruz? Nada de eso. ¿Cuándo sudó gotas de sangre? Sudor de sangre. ¿Cuándo? Cuando estuvo orando en el huerto de Getsemaní. Si nosotros hubiésemos estado en esa escena en el huerto de Getsemaní, ¿qué hubiéramos pensado de Jesús? Piense por un momento, usted está allí y ve a Jesús, el que le decían que era el Mesías, hacedor de milagros, un gran orador, un líder, gente que lo seguía, y de pronto usted lo ve allí de rodillas, clamando a Dios, estremecido hasta lo profundo, que su sudor era como sangre. ¿Usted qué hubiera pensado de Jesús? ¿Qué hubiera pensado? Yo hubiera pensado, si Él está angustiado ahora, ¿cómo será cuando sea arrestado y crucificado? ¿Cómo será? O sea, si está ahora en esa condición, ¿cómo será cuando lo arresten y lo crucifiquen? ¿Por qué Él no puede ser como sus otros 3 amigos? ¿Recuerdan que Él se llevó 3 para que lo acompañaran? ¿Y qué hicieron ellos? Se quedaron dormidos. Y usted hubiera pensado, pero ¿por qué Él no está tan tranquilo como los amigos? Que están tan tranquilos que hasta están durmiendo. Sin embargo, cuando finalmente llegó el momento de la prueba, ¿qué sucedió? Jesús caminó hacia la cruz con decisión y fe. Y sus 3 amigos que no oraban fueron los que se derrumbaron y huyeron. ¿Ven? ¿Qué es lo que hizo la oración en la vida de Jesús? Lo sostuvo, lo fortaleció para enfrentar la situación más angustiosa de su vida. En cambio, los otros que no oraron salieron huyendo. ¿Cuál fue la diferencia? El tiempo de oración que pasó Jesús. Eso llenó su vida de confianza y de fe. Fue ese tiempo de oración lo que le dio poder y valor. Fue ese tiempo de oración quien le dio a Jesús la fuerza para enfrentar el dolor, la humillación y los horrores de la cruz. En esa noche oscura en Getsemaní, la oración fue la que marcó la diferencia. Y la oración marcará la diferencia en nuestras vidas también. En segundo lugar, lo otro que hizo Jesús fue lo siguiente. Jesús llevó a sus amigos. Jesús llevó a sus amigos.
Cuando nuestro mundo está en tinieblas, a menudo necesitamos a otros creyentes con nosotros. Pero ¿qué hacemos? Como estamos en una cultura tan individualista, entonces nos aislamos. No, yo no le cuento a nadie mis problemas. No, yo no quiero molestar a nadie. Usted no lo hace porque usted no quiera molestar a nadie, tal vez porque usted no ha descubierto la necesidad que tenemos de estar conectados y apoyarnos en oración. Porque hasta Jesús lo necesitó. Y si Jesús lo necesitó la compañía de otros. Yo creo que nosotros también necesitamos estar conectados con otras personas. Por eso somos parte de una comunidad, por eso nos agrupamos, somos familia. Por eso Jesús siempre habló de un pueblo, de una familia, de amigos, de compañeros. Aún Jesús necesitó a alguien que orara por él, que estuviera con él. Y la iglesia debería ser un lugar donde haya hombres y mujeres que verdaderamente aman lo suficiente para acompañarnos cuando las cosas se ponen difíciles en nuestra vida. En tercer lugar, Jesús no se contuvo. Entonces lo primero que hizo es que Jesús siguió orando. Lo segundo es que Jesús estuvo acompañado con sus amigos. En tercero, Jesús no se contuvo. Jesús fue brutalmente honesto con lo que estaba sintiendo, con lo que él tenía dentro de su corazón, y fue sincero y honesto con el Padre. Versículo 42 dice: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. ¿Qué estaba diciendo el Señor? ¿Qué le estaba diciendo al Padre? Señor, yo no quiero pasar por esto. Esto es demasiado, esto es algo que yo no quiero ni siquiera pensar en lo que voy a tener que sufrir. Pero Él dice: pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Muchas veces pensamos que decirle a Dios cómo nos sentimos, lo que realmente estamos viviendo en nuestro corazón, ese mare magnum de angustia, de contradicciones, de dudas, de ira, de enojo, de decepción con Dios, es faltarle al respeto al Señor. Pero Dios quiere que seamos honestos y compartamos lo que realmente está en nuestro corazón. Por una razón, bueno, por varias, pero les voy a decir un secreto que tal vez muchos de ustedes no saben. Y hoy van a descubrir este secreto. Como nos sintamos verdaderamente en nuestro corazón, Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe. Dios ya sabe que muchas veces nos hemos decepcionado de Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué a ellos sí y a mí no? ¿Por qué Dios bendijo a ese y a mí no? ¿Por qué Dios no me escucha a mí? ¿Por qué Dios no me dio tal cosa? ¿Por qué Dios no me sanó? ¿Por qué Dios no me cuidó? ¿Por qué Dios no me dio el trabajo? ¿Por qué Dios no bendijo a mis hijos? ¿Por qué Dios nos cuidó mi hogar? Y sentimos que Dios nos ha decepcionado. Y nos sentimos enojados con Dios. Pero no se lo decimos. Nuestras oraciones son: bendito Dios. Ay, Padre Santo. Y por dentro estamos sirviendo contra Dios. Y pensamos que no podemos decirle porque el Señor nos castiga. Pero por toda la Biblia vemos que Dios ama que oremos con sinceridad, aunque sea una sinceridad brutal. En el Salmo 88, voy a leer versículos 1 al 3 y luego 14 al 18 en la Nueva Biblia Viva. Esta versión Nueva Biblia Viva dice así: Señor, Dios de mi salvación, día y noche he llorado delante de ti. Escucha ahora mi oración, escucha mi súplica, porque mi vida está llena de problemas y la muerte se acerca. Señor, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué escondes tu rostro de mí? Desde mi juventud he sido enfermizo y he estado cercano a la muerte.
me has enviado cosas terribles y ante eso estoy indefenso y desesperado. Tu ira me agota. Las cosas terribles que me has enviado me han acabado. Todo el día me rodean como un mar. Me han rodeado por completo. Me has quitado amigos y seres queridos. Ahora solo quedan las tinieblas. Eso suena como alguien que tiene miedo de decirle a Dios qué está sintiendo. Eso suena como alguien que está abriendo su corazón a Dios y le dice: así estoy, Dios. ¿Y qué hace Dios? Le envía un rayo desde el cielo y lo castiga. ¿Ves este infeliz grosero? No. Dios escucha esa oración. Esas oraciones todas dulzonas nuestras. Ay, Padre amado, Dios, yo te bendigo, Padre. Pero por dentro, corazones resentidos, dolidos, llenos de dudas, incertidumbres, quejas. No son muy sinceras. Déjeme decirle de nuevo, Dios ya sabe cómo está nuestro corazón. Ahora, ¿y por qué es importante compartir nuestro corazón? Abrir nuestros corazones en nuestras oraciones, por lo que ese tipo de oraciones hacen en nosotros. Nos quita el peso. Jesús comienza su oración llamando a Dios como Padre. Siempre Jesús cuando ora dice ¿qué? Padre, Padre. Cuando usted pueda orar así, Padre, habrá entendido de qué se trata la oración. Solo con esa palabra, Padre, entendemos qué es la oración. Él era honesto con su Padre, compartió lo que él quería que no sucediera. Señor, si es posible que yo no beba este trago amargo. Le dijo a su padre lo que tenía en agonía y no se guardó nada. Nuestras oraciones también deben ser así de honestas. Fingir que las cosas están bien no es ser honesto. Solo cuando nos volvemos sinceros y compartimos nuestros deseos, dudas, fracasos, esperanzas y corazones rotos, nos vamos a encontrar con ese Dios que es nuestro Padre. Y Dios puede usar esa oración para hacernos crecer, moldear nuestros corazones y darnos fe. Ahora cantamos, aumenta mi fe. Y Dios aumenta nuestra fe cuando somos honestos con nuestras oraciones. Y en cuarto y último lugar, Jesús se entregó a la voluntad del Padre. Jesús se entregó a la voluntad del Padre. Lo último que Jesús nos enseña en la oración es que cuando oramos honesta y apasionadamente por lo que está pasando en nuestras vidas, aprenderemos con el tiempo que Dios es totalmente digno de que confiemos en Él, incluso en las cosas que nos rompen el corazón. La oración honesta no nos separa del Padre. La oración honesta hace todo lo contrario, nos acerca al Padre. Y cuando nos acercamos al Padre, a nuestro Padre, entendemos que la voluntad de Él es mejor que la nuestra. Y que aunque no entendamos todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, su voluntad es mejor. La oración no busca que Dios haga nuestra voluntad. La oración busca que nosotros aceptemos la voluntad del Padre. Por eso Jesús dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sino la tuya. Y ese es la parte, el culmen, la cúspide de la vida de oración del cristiano. Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. No la mía. Por eso termino preguntándole, ¿a quién se aferra en los momentos oscuros de su vida?
¿A quién se aferran? Algunos se aferran a su dinero. Otros se aferran a las influencias. Es que yo soy amigo del político tal. Otros se aferran a sus títulos, a sus experiencias, a su fuerza, a su poder, a su juventud, a su belleza, a sus habilidades para hacer negocios. ¿A qué se aferra? ¿A quién se aferra en los momentos oscuros de su vida? En el momento más oscuro de la vida de Jesús, Jesús tomó la mano de su Padre e hizo estas 4 cosas. Continuó orando, llevó a sus amigos con él, fue honesto en lo que estaba sintiendo y finalmente confió en Dios en todo lo que iba a suceder. Y cuando hacemos estas 4 cosas, estaremos orando como Jesús oró. Y esta la llamamos la oración honesta. Y la oración honesta nos acerca más al Padre. Cuando somos honestos, Dios no se aleja, Dios se acerca a nosotros. Nos acerca la oración honesta. ¿Qué oración honesta está necesitando hacer usted hoy en su vida? ¿Cuál es la oración más honesta que se ha estado refrenando a hacer? Por miedo, por dudas, por falta de fe, por ignorancia, por inseguridad. ¿Cuál es la oración honesta que no ha estado elevando al Señor? Tal vez no ha hecho la oración honesta porque te dice, no, es que si yo oro, yo sé que Dios me va a pedir tal cosa y yo quiero hacer esta otra. Sea honesto como Jesús y digo, Señor, yo quiero hacer esto, pero voy a hacer tu voluntad, no la mía. Orar como Jesús es buscar, no que Dios haga mi voluntad, sino yo hacer la voluntad de Dios. Vamos a colocarnos en pies, por favor, y vamos a orar en silencio. Le voy a dar la oportunidad que usted en silencio ore y haga esa oración honesta que tal vez no ha querido hacer, no se ha atrevido a hacer. Esa oración honesta que salga de lo que hay verdaderamente en su corazón. Tal vez es la oración honesta que necesita hacer porque hay tristeza, porque hay angustia, incertidumbre, duda, rabia, desilusión. Dios y Padre nuestro, reconocemos que muchas veces nuestras oraciones no son honestas, no son sinceras. Porque no nos hemos atrevido, Señor, a abrir nuestro corazón tal como es, tal como está, delante de ti. Nos da miedo, temor, desconfiamos. Pero, Señor, hoy queremos hacer una oración honesta desde el fondo de nuestro corazón. Una oración honesta desde nuestras dudas, desde nuestras luchas, desde nuestras decepciones, desde nuestros enojos, rabias, preocupaciones. Abrimos nuestro corazón a ti, Señor, tal como es. Tú lo conoces, pero permítenos decirte, Señor, que quisiéramos que tú hicieras muchas cosas en nuestras vidas, pero queremos que tú hagas solo tu voluntad en nuestra vida. Por favor, Señor, ayúdanos a orar como Jesús, a orar en medio de los tiempos más difíciles de nuestra vida, seguir orando. Ayúdanos a buscar a otros que nos apoyen en oración. Ayúdanos también, Señor, a recordar que la oración
dicha con sinceridad, brutalmente honesta, no nos aleja de ti, sino que nos acerca a ti. Y por favor, Señor, haz tu voluntad en nuestras vidas, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Es nuestra oración hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.